partido como el de hoy? Pues un partido, hombre, para el espectador muy bonito, de muchos goles. Para un entrenador quizás no tan bonito, porque sí, verdad que con balón hemos estado muy bien, ha habido jugadores que han rayado una altura muy alta para la tercera división, como Lauri, como Javi Ramos, etcétera. Pero esos 3 goles y alguna ocasión que hemos conseguido, eso no puede ser, tenemos que evitarlo, es fruto de falta de concentración, y ya hemos hablado durante toda la semana que partidos como el de Santa Marta en la primera parte no se pueden consentir porque es muy difícil volver a meter esa cuota de concentración que en los últimos 2 o 3 meses era muy buena, y cuando te acostumbras a quitar ese nivel es difícil subirla. Pero bueno, espero que el próximo partido, incluso Olivenza, y cuando estemos en playoff, que esas jugadas inverosímiles y esos penaltis no otorguemos, porque pueden significar eliminatorias. De todas maneras dicen los penaltis, son de risa, de risa en el sentido de que el árbitro no puede pintar eso. Sí, pero el primer gol es de risa, el segundo gol que nos marcan es una jugada que hacemos muy mal la presión y lleva la balanza dentro del área, puede ser o no puede ser penalti, yo creo que no. El tercero es penalti claro, luego concedemos también una ocasión con un saque de Moisés, que es una ocasión clarísima. Nosotros sí, verdad que hemos tenido muchas, hemos tenido alguna jugada maravillosa, creo yo, para la tercera división. A ver si en algún partido salen jugadas así. Sobre todo, hoy ha funcionado muy bien las bandas que veníamos reclamando todo el año, aunque sí es verdad que Javi Ramos y Lauri llevan un año, un mes y medio junto con Ruiz, que está todo el año bien subiendo el nivel, y eso me gusta porque son jugadores que te pueden dar mucho con balón, que pueden marcar la diferencia, y hoy todo el equipo está muy bien, pero yo creo que el trabajo de Lauri y de Javi Ramos ha sido muy bueno, junto con la capacidad goleadora de Rafa, que está tontón, como se dice en el fútbol, porque marca todo lo que le llega. Es verdad que ha tenido un par de ellas más. La recuperación de Chicote, que espero que no se resienta, y todo pues ir preparándonos para el playoff, y pasa por ir a Olivenza y los que jueguen ponerle la máxima intensidad, porque hemos demostrado durante todo el año y este partido más, por ejemplo, que si bajamos la tensión somos muy vulnerables, de cualquier falta directa nos crean una situación de gol o penalti o demás, y eso hay que eliminarlo porque te puede, como he dicho antes, cuando te quieras dar cuenta estás fuera del playoff. El único pero, si hay alguno que poner, es el que, bueno, que se buscaba las tarjetas, pero ni por eso. No, ya hemos hablado porque da igual. Si no le sacamos la quinta, lo iban a jugar. Creo que hay bastantes para poder enrotar las villas, y no era necesario, creo yo. Lo que sí que buscábamos era ese ritmo de juego que no hemos hecho, ese control de juego, esa intensidad a la hora de recuperar, que creo que sí que lo hemos hecho, dando alguna jugada a balón parado, pero hoy se ha visto un partido, creo yo, que muy bueno, sobre todo con balón nuestro, llegando por banda, centrando, haciendo unos cambios de orientación espectaculares, con los 2 pivotes recorriendo muchos kilómetros. Hemos tenido que cambiar a Víctor Mariano porque tenía alguna molestia reductor. Trote está muy bien, eso lo busca. Se nota que ahora todos quieren jugar el playoff y están dando una tuerca de más, ¿no? Pero lo que no me ha gustado ha sido esa falta de concentración que, como he dicho antes, nos puede costar muy caras. De todas maneras, está claro que el gol te ayuda a ir pues mucho más tranquilo, ¿no? Y verlo de otra manera, porque nada más empezar el partido y ya te pones por delante, eso ayuda a cualquier equipo, ¿no? Sí, nosotros jugamos muy ofensivos, hemos jugado muy ofensivo todo el año, creo yo, porque con los jugadores que tenemos nadie nos puede prever lo que hacemos, porque no lo puedo prever ni yo porque tenemos jugadores geniales, jugadores que tienen una capacidad técnica alta, y le damos libertad, y eso se nota cuando empiezan a bajar 3, 4 jugadores, 5, cuando empiezan a correr, y también físicamente se nota mucho, y generamos muchas ocasiones de gol. Pero nos vamos a enfrentar a equipos que defensivamente van a ser muy buenos, y que nosotros como mínimo tenemos que ser
igual de buenos que ellos, y a partir de ahí podemos hacer algo.